Saludos, mi gente. Les habla Fernando Fernández, investigador privado internacional y profesor de Caribbean Forensic and Technical College. Me encuentro hoy desde la página aquí de Caribbean Forensic porque vamos a estar hablando de un tema que sé que a mucha gente le gusta. Mire lo que estamos hablando, pero ahí. Crime Scene Investigation. Vamos a estar hablando de escenas de crímenes y de lo que es la recreación de la escena del crimen. Así que les exhorto que que empiecen a compartir este Facebook Live que vamos a estar haciendo en el día de hoy, ya que tengo una invitada muy especial. Ella tiene una vasta experiencia en lo que es escenas de crímenes. Tiene muchos años como investigadora de escenas de crímenes. Es profesora también en Caribbean Forensic y en otras instituciones aquí en Puerto Rico. En muchas ocasiones la vemos por la televisión cuando las cámaras enfocan y ven a los investigadores trabajando en las escenas. Siempre la vemos a ella allí, así que quiero, ¿verdad? Sin dar mucho preámbulo, que por favor darle la bienvenida a la profesora Elizabeth Burgos, quien va a estar con nosotros hoy hablando de escena de crimen. Saludos, profesora, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Todo bien. Aquí un placer tenerte, ¿verdad? Para hacer este Facebook Live para todas esas personas que le interesan estos temas de investigación, escena de crimen, forense. Sabemos que tienes una trayectoria bien amplia, una carrera bien extensa como investigadora forense aquí en el negociado de ciencias forense y quién más que tú para hablar de este tema. Así que espero que la gente esté comodita en sus casas y que nos puedan ir viendo. Estoy tratando de ver el live acá en la página de Caribbean. Quisiera, ¿verdad? Ver cómo es cómo vamos por ahí, pero vamos a ir empezando. Mira, Bulgo, vamos con lo más básico, ¿verdad? ¿Qué es una escena de crimen? Bien, buenas tardes y buenas tardes a todos y gracias por la invitación. Sabemos que la escena de crimen, ¿verdad? Es el lugar donde han ocurrido unos hechos. Siempre es bien importante las áreas adyacentes, los lugares relacionados. Cuando estamos hablando de eso, sabemos, ¿verdad? Que una escena puede comenzar en un lugar y puede continuar en otro lugar. Muchas veces nosotros tenemos en la práctica del día a día escenas que comienzan en un pueblo y terminan en otro pueblo. Esas son Oh, escenas extensas, pero están bien relacionadas a lo que es la escena de crimen. También tenemos, ¿verdad? Es importante que también sepan que existen las escenas exteriores y las escenas interiores. Estamos hablando precisamente de las escenas que son dentro de la residencia y de las escenas que son al aire libre. ok. Y muchas veces tenemos una combinación de ambas escenas. Comienzan dentro de la residencia, continúan en el patio de la residencia o frente a la residencia. Y pues lo que nosotros estamos encontrando, ¿verdad? En mi parte como investigadora forense, como la parte como perito, nosotros estamos encontrando bastantes escenas extensas en cuanto a lo que es escena interior y exterior. Y estamos encontrando mucha combinación de ambas. Si explicamos a los que nos escuchan qué tú encuentras en una escena de crimen, si le pudiéramos, ¿verdad? Desde cero, nadie sabe nada de lo que es esto. ¿Qué encontramos? Sí. Alma, sangre, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que tú ves? ¿Qué es lo que a ti como investigadora, lo primero que tú miras, ¿no? ¿Qué es lo qué es lo que tú ves como investigadora cuando llegas a esa escena? Bien, es bien importante que nosotros como agente investigador, ¿verdad? Desarrollemos esa malicia y esa observación. Es importante que siempre nos tomemos unos minutos cuando llegamos a una escena de crimen a observar qué es lo que tenemos allí, hacia dónde debemos encaminarnos. Ejemplo de esto, ¿verdad? Si nosotros tenemos una escena donde hay un cuerpo, que hay heridas de aparente alma blanca, y estamos hablando
que puede ser un cuchillo, una herida cortante, punzante. Yo tengo que enfocar mi investigación en buscar ese objeto contundente. Estamos hablando sea cuchillo, sea machete, tengo que enfocar en eso. Es importante que nosotros, ¿verdad? En las escenas encontramos cualquier tipo de evidencia, sea evidencia de balística, sea evidencia de ADN, como puede ser sangre, como puede ser cualquier tipo de fluido. Y también pues podemos encontrar rastros. Y por eso es tan importante que nosotros como agente investigador estemos observando lo que tenemos en lugar para no hacer ese proceso de transferencia. Y cuando estamos hablando de la transferencia es que ese principio de Locard es bien importante cuando hay ese intercambio, que yo puedo llevarme cosas del lugar y dejar cosas en el lugar. Eso significa que yo tengo que estar bien pendiente, que no hayan unas manchas en el suelo, en el piso, ¿verdad? Y que yo no la transfiera a mi calzado. ¿Por qué? Por Porque eso tal es vez una pieza de que, evidencia. por eso es que usan toda la indumentaria, ¿no? La Eso protección, es bien los importante. guantes, el shoe cover. Eso es bien importante, que nosotros siempre tomemos las precauciones. No únicamente ahora con el COVID, ¿verdad? Nosotros siempre debemos protegernos. Y estamos hablando de esos chuscovers, estamos hablando de los guantes, que estamos constantemente cambiándonos de guantes. Por eso es que nos ven con tal vez con las mascarillas, no vuelvo y te repito, no tan solo verá con el COVID, pero es bien importante que nosotros usemos todo el equipo necesario para evitar ese proceso de transferencia con las piezas de evidencia que yo voy a ocupar. Nosotros como agente investigador es bien importante, ¿verdad? Que yo identifique las piezas de evidencia que tengo en la escena. Esas piezas de evidencia, naturalmente, se va a hacer un proceso. En ese proceso, las identificamos en una búsqueda de escena. Yo voy a establecer el método que yo entienda, perdón, y que puede ser método lineal, doble línea, zona. eh, Mayormente en las escenas que estamos encontrando son zonas porque es demasiada extensa la escena. Es importante, ¿verdad? Cuando yo establezco ese método de búsqueda, que también el compañero, porque esto es un trabajo de equipo, el Claro. compañero que esté trabajando la escena conmigo, pues va a tomar tal vez las fotografías y el video de la escena mientras yo estoy realizando el croquis de la escena. Ok, Es o sea que, importante, ¿verdad? ¿verdad? Para hacerle un de esto, o sea que básicamente desde que tú llegas a la escena, tú lo primero que haces es observar. Empezamos a usar los cinco Observar. sentidos, por decirlo así, observar qué se escucha. A veces pueden haber olores también, algún olor a descomposición o algo así. Y entonces Todo. empiezas un método de búsqueda, que explicaste todos los métodos de búsqueda, lineal, doble malla, por zona. Y me estás diciendo que hay uno que tira fotos y en tu caso haces el dibujo. ¿Por qué es importante la foto y el dibujo? Es importante para nosotros perpetuar la escena, primero que nada, ¿verdad? Tanto la fotografía como el croquis son vistos en el tribunal. También es importante para nosotros refrescar la memoria de lo que nosotros tenemos allí. ¿Por qué refrescar? Porque los casos no se ven de hoy para hoy, son casos que no prescriben y pueden transcurrir años. Y a la medida que nosotros podamos revisar esas fotografías, revisar toda la información que yo recopilé, así va a ser mi testimonio en el tribunal. Pero también es importante, ¿verdad? Esas fotografías y que yo tome unas buenas fotografías en la escena, porque si en un momento dado hay un proceso de reconstrucción de la escena, pues nosotros utilizamos esa fotografía. No sé si, ¿verdad? Si recuerdan el caso, por ejemplo, el caso de Plaza Carolina, donde hubo que recrear el caso de un Otero, y allí fue el Ok, juez. ese es el caso del señor que alegada, bueno, salió culpable, que lanzó la nena, sí, salió culpable, si salió culpable es que, ¿verdad?
lanzó la bebé de un añito o menos de un añito, de meses, la lanzó desde el segundo Es piso o correcto. tercer piso. Ok. Y Segundo sí, me piso de acuerdo que Plaza hicieron unas Carolina y la recreaciones lanza. allí. Hicieron unas En esa recreaciones en escena lo plaza. que se hizo fue, exacto, en esa escena lo que se hizo fue que se recreó la escena basado en un muñeco, ¿verdad? De peso aproximado de la misma niña, un compañero investigador forense de la estatura de Edwin Otero, y se hizo diferentes ángulos para lanzar la muñeca para poder determinar si fue accidental o intencional. O sea, todos sabemos los resultados, sabemos, ¿verdad?, que salió culpable, porque se pudo determinar que el lanzamiento de la niña fue intencional, no accidental, ¿verdad? Y es importante que siempre nosotros en este proceso de tomar las fotografías, de tomar el video, de hacer el croquis, y el croquis no es otra cosa que ese dibujo rústico, ¿verdad?, que nosotros hacemos de la escena, de lo que estamos viendo ahí, pero estamos tomando unas medidas, y esas medidas las estamos estableciendo de puntos fijos. ¿Qué Esa era la puntos fijos próxima podemos pregunta. establecer? Pues, Esa era la próxima pregunta que te quería hacer. Ustedes toman medidas y esas medidas se implementan y se complementan el croquis, ¿no? Para después, si ustedes es quieren, correcto, poder poner todo. ¿Y esas es medidas, correcto. desde dónde se toman esas medidas? Esas medidas se toman de puntos fijos. ¿Cuáles son esos puntos fijos? Todos los objetos que están establecidos en un plano. Ejemplo, postes de alumbrado eléctrico, postes de tendido eléctrico, residencia. ¿Por qué? Porque para poner un poste, para poner incluso una alcantarilla, tiene que haber un plano. Ok. Y es bien importante, ¿verdad?, que esos objetos no son movibles del lugar a menos que no haya unas estipulaciones. Y naturalmente, si en un futuro pues cerraran esa calle, tumbaran esos postes, pero cuando se va a los planos, ya eso está establecido. Y pues por eso esos puntos fijos son importantes cuando nosotros vamos a medir. Siempre nosotros realizamos esa medida, y es importante también, ¿verdad?, cuando hacemos los croquis, donde nosotros ubicamos las piezas de evidencia. Estas piezas de evidencia incluso pueden ayudar a entender realmente dónde estaban ubicados, en el caso, ¿verdad?, que utilizaran armas de fuego, poniendo de ejemplo, dónde estaban ubicados posiblemente el tirador o la persona que estaba disparando en esos momentos. Es interesante en este campo de la Te quería investigación hacer una forense, porque es pregunta. bien amplio. Bien amplio. Te quería hacer una pregunta, porque acuérdate que estamos tratando de llevarle esto al que no tiene nada de conocimiento. En muchas ocasiones llegamos y vemos como, por decirlo de la manera, ¿verdad? Que alguien lo diría, como unos marcadores amarillos que tienen muchos números. ¿Puedes explicarle a los que nos están viendo ahora mismo qué son esos marcadores y el propósito de esos marcadores? Bien, esos marcadores, esos son los números para identificar las piezas de evidencia. Posiblemente, como tú dices, ¿verdad?, que ven muchos números y lo ven en las noticias, como fue el caso, por ejemplo, de la masacre de Ramos Antonini, donde veían el 200, 250, 300, porque esa era la cantidad de piezas de evidencia que nosotros podíamos encontrar en la escena. El marcador, lo que vamos a identificar es para efectos de identificar la cantidad de piezas de evidencia que tenemos y dónde estaban ubicadas las piezas de evidencia. ¿Qué sucede? Que a la misma vez que yo estoy haciendo el croquis y estoy identificando esos números en mi dibujo, ¿verdad? En mi dibujo, que no tengo que ser artista, sino que yo tengo que entender lo que dice allí. Claro. También lo va a estar haciendo el compañero, tomando la fotografía, tomando el video de esas piezas de evidencia. Tal vez me va a hacer la pregunta de que si cuántas piezas de evidencia pueden haber por número. Sencillo. Si en el número 1 yo tengo 3 casquillos de bala disparados, cerquita le puedo poner un solo número y los 3
cuando yo los vaya a marcar, porque cada pieza de evidencia yo la tengo que identificar con mis iniciales. Ese es el proceso de autenticar las piezas de evidencia. La idea de marcar cada pieza, el propósito. Ese es primero que es parte de, ¿verdad?, de los procedimientos que nosotros tenemos que seguir. Y la idea mayor, ¿verdad?, que cuando yo vaya al tribunal y me presenten esas piezas de evidencia, yo pueda identificar que esos casquillos que tienen mis iniciales son los casquillos que yo levanté de la escena, ¿no? No solamente los marco yo, también los va a marcar, los va a identificar el balístico en este caso, que analiza esas piezas de evidencia. ¿Qué sucede con esto? Nosotros los investigadores forenses, ¿verdad?, somos la columna vertebral del Instituto de Ciencias Forenses o negociador de ciencias forenses, como es el nombre, ¿verdad?, actual, en la calle. Y nosotros somos los que vamos a recopilar toda esa información, todas esas piezas de evidencia que van a ayudar a esclarecer el caso en su momento dado. También esa información que nosotros recopilamos le ayuda a los patólogos, ¿verdad? Claro. Cuando hay ciertas dudas, como esa posición, si es realmente una muerte violenta o una muerte, ¿verdad?, natural. Y cuando estoy hablando de esto, es que, por ejemplo, puede ser una persona que tenía alguna condición de salud, pero cuando tú llegas a esa residencia, el indicio, la primera, ¿verdad?, la primera visión que tú puedes tener es que es una muerte violenta por la cantidad tal vez de sangre que hay en la residencia. Okay. Pero cuando se sigue ese proceso de investigación, se descubre que la persona tenía tal vez una condición hepática que fue lo que produjo ese volumen de sangre. Pero es bien importante, ¿verdad?, ese proceso de la investigación. Todas las escenas son diferentes, todas las escenas de crimen. Lo que sí que hay unas cosas que nos pueden ayudar o nos pueden dar un lado, ¿verdad?, cuando nosotros vamos a hacer otra investigación en otro caso. Pero es bien importante, ¿verdad?, que nosotros nos centremos en lo que estamos realizando en ese proceso de esta investigación completa. Por eso es que muchas veces nos ven, ¿verdad?, los que nos han visto tal vez en la televisión o que han tenido o han pasado, ¿verdad?, la situación de que están en un lugar donde han ocurrido unos hechos, nos ven que nosotros estamos constantemente moviéndonos de un lugar a otro. Y es que estamos, ¿verdad?, siempre bien pendientes a todos los detalles que pueden haber en esa escena, ¿no? Veo. Y pues para no perder detalles importantes. Te pregunto, por ejemplo, ¿cuánto tiempo les puede llevar una escena? Trabajar una escena con las evidencias y todo, lo menos, lo máximo que les puede tomar. Depende de la escena. ¿Por qué depende de la escena? Porque podemos tener una escena sencilla que tal vez en el lugar de los hechos tomamos 2, 3 horas. Pero cuando nosotros llegamos al Instituto de Ciencias Forenses, tienes que añadir el tiempo adicional. ¿Esto significa qué? Que si tú tomaste las fotografías, tienes que bajarla al sistema, hay que entregar el cuerpo, hay que bajar las fotos, hay que redactar el informe, hay que embalar. Cuando digo embalar es guardar las piezas de evidencia, ¿verdad? Hay que llenar una serie de libros y eso nos puede tomar 2 horas más. Ahora, hay escenas que pueden ser 24 o más de 24 horas corridas. La masacre de Ramos Anthony, ¿cuánto tiempo tomó? Esto le tomó a los compañeros, lo único que, ¿verdad?, que ahí a medida que cada equipo o cada turno iba entrando, pues íbamos a ayudar, ¿verdad?, a auxiliar a los compañeros, y esa escena le tomó a los compañeros, te diría como 24 horas o 36 horas aproximadamente. Fue una escena bastante extensa. Bastante extensa. Y por los procedimientos de nosotros, ¿verdad?, una vez yo empiezo a trabajar la escena, pues yo tengo que terminarla.
O sea, que esto no es que hasta aquí yo llegué porque tú entraste en el turno y tú vas a continuar con la escena, no. Yo puedo entrar al turno, pero te voy a ir a ayudar, porque trabajamos en equipo y pues hoy te toca a ti, pero mañana tal vez me toca a mí. Y O pues sea que muchas el que veces le pues, toque la vemos el escena sol, vemos la es el luna, principal de la vemos escena. El que le toca la escena es el el que es principal de la escena principal y no tiene que sale hasta que mantenerse termine. ahí hasta Ok, que termine, entiendo, hasta que entiendo. termine. Te pregunto, por ejemplo, las escenas más complicadas en tu carrera que tú me puedas decir, mira, lo más complicado de una escena es esto. ¿Qué pudiera ser? Escena complicada, yo te diría, yo mientras las escenas sean exteriores, no importa la cantidad, ¿verdad?, de tiempo que uno tenga que estar. Pero cuando hay esa complejidad donde tenemos una escena interior, que tenemos que ser más meticulosos, y mayormente cuando hay niños, ¿no? Porque nosotros tenemos que ir adentrar un poquito más allá de. Y las escenas interiores realmente, yo no me gustan, pero hay que trabajarlas. Claro, He tenido escenas en mi, ¿verdad?, en mi campo, son 23 años como investigadora forense. Yo te diría que he tenido escenas donde he tenido que caminar 1000 pies y multiplicarlo por 3 o tal vez multiplicarlo por 4, desde la ok. primera pieza de evidencia a la última. Y eso hay que caminarlo 3 y 4 veces. En Te el momento pregunto, tal vez no lo sientes, pero después sí. te pregunto, Bulgo, ¿se hace alguna leyenda, algún informe sobre todas las piezas que se levantaron y la descripción de cada uno? Pues nosotros lo que hacemos es que vamos a medida que, ¿verdad?, que terminamos con el croquis, se terminan con la Ujú. fotografía, se termina con el video, entonces hacemos el proceso de levantamiento de las piezas de evidencia en la Ok, escena. Cuando yo voy a levantar las piezas de evidencia en la escena, también le doy conocimiento al fiscal. ¿Por qué? Porque el fiscal tiene que saber, ¿verdad?, las piezas de evidencia que hay en este caso. ok. Está el agente de homicidio, que es el que va a continuar la investigación de campo, porque el proceso de nosotros los investigadores forenses es en la escena de crimen, en esa localización de piezas de evidencia, ¿no? El proceso de buscar testigos y sospechosos le corresponde a la policía de Puerto Rico. O Y sea, pues, para un momento, Elizabeth, profesora, para un momentito. O sea que mientras ustedes están en la escena marcando, midiendo, analizando, tirando fotos, haciendo dibujos, los agentes investigadores empiezan el proceso de entrevista. de entrevista. Y pues Correcto. empiezan, ¿verdad?, a las personas que están allí a buscar posibles testigos o sospechosos que le van a ayudar a ellos en su caso. Siempre dándole conocimiento, ¿verdad?, al fiscal que está en el caso, porque el fiscal está ahí para que nosotros, todos los que estamos trabajando la escena, se cumpla con el debido proceso de ley. Eso es Exacto. bien importante, ¿verdad? Y que se cumpla con los procedimientos tal cual es. En el caso, ¿verdad?, de nosotros, cuando procedemos a levantar las piezas de evidencia, nosotros vamos embalándola, como dije ahorita, guardándola en bolsa, en sobre, identificando los sobres, qué es lo que tenemos en el número 1, qué es lo que tenemos en el 2, en el 3, en cada una de esas piezas de evidencia, hasta la última pieza que nosotros tengamos. En un momento dado, ¿verdad?, nosotros en el Instituto de Ciencias Forenses, yo pues tengo unos días en que voy a marcar con mis iniciales, con un marcador eléctrico, todas esas piezas de evidencia. Me van a preguntar si hay 1000 piezas tienen que llevar mis iniciales. Y no solamente las Eso es. iniciales, también la descripción, por lo que me estabas diciendo. O sea, La por ejemplo, descripción casquillo de es bala correcta. 9 milímetros. Si son 1000 casquillos, también tienen que llevar el número, mis iniciales, y llevan también el número que ocupó, que yo le di en la escena de crimen. Eso es bien importante, ¿verdad? Para también el balístico, luego, ¿verdad?, de determinar, o la persona que vaya a hacer el análisis. En el caso Pregun- de eso, ¿verdad?
Ajá. Pregunta, profesora, en caso de sangre, procedimiento para levantar la sangre de la escena del crimen. Ok. Cuando nosotros tenemos manchas de aparente sangre, recuerda que nosotros, aunque sepamos que es sangre, nosotros utilizamos el término aparente. ¿Por qué el término aparente? Porque nosotros no somos químicos. Tenemos que esperar, ¿verdad?, los resultados que nos dé el serólogo que analice esta mancha de sangre. Nosotros lo que hacemos es que procedemos a levantarlo si la sangre está seca con un aplicador de algodón, agua destilada, anotamos la fecha, la hora en que estamos levantando y de dónde la estamos levantando. Eso procedemos a embalarlo, y cuando digo embalarlo, ¿verdad?, en unas cajitas de cartón designadas para eso. Esos palitos, aunque son finitos, ¿verdad?, pero ahí debe llevar toda la información del caso, de O sea dónde que en la el levanté, hisopo, en el Q-tip que en el, utilizaste, lo que que esté muchos conocen, esterilizado, hay que escribirle ahí chiquitito toda la información. toda esa información. Toda esa información. Y te lo vas a hacer con calma, nosotros lo hacemos con calma en la oficina. Y es bien es importante, ¿por qué? Porque yo estoy autenticando esa pieza de evidencia diciendo que esa sangre yo la levanté de esa escena en particular. Autenticar es básicamente como decir, dar fe de que eso es así, de que estamos seguros que No, eso es así al momento de tú haberlo levantado, ¿verdad? Esa cuando es yo la estoy definición de autenticando, autenticar. sí, y cuando estoy autenticando la pieza, cuando hablamos de autenticar la pieza de evidencia, es que yo estoy dando fe que esa pieza de evidencia yo la levanté. ¿Por qué? Porque tiene mis iniciales. Y esa pieza de evidencia yo la levanté de ese lugar y le di ese número en particular. Aparte de eso, nosotros siempre es importante mantener la cadena de evidencia, porque esa pieza de evidencia yo la estoy llevando al laboratorio para que la analicen, pero cuando yo la llevo al laboratorio, ellos me van a dar un recibo como que ellos la están recibiendo y yo la estoy entregando. Ese proceso de autenticación, ese proceso de traspaso de cadena de evidencia, siempre es importante la fecha, la hora, quién recibe y quién entrega y qué es lo que estoy entregando. Es como un relevo de responsabilidad para ti que tienes ese deber de custodiar esa evidencia, ¿no? Eso es correcto. Por eso es tan importante que cuando yo te estoy entregando una pieza de evidencia, tú corrobores que las piezas de evidencia que yo te estoy entregando, ¿verdad?, sea la descripción de lo que yo te estoy entregando y la cantidad de lo que te estoy entregando. ¿Por qué? Veo. Como tú dijiste, es un relevo, ¿verdad? Y ese relevo, tú eres el que va a responder después de lo que hay ahí, no soy yo. Claro. Mira, Elizabeth, tengo aquí una pregunta de Mari Peralta. Si todo ese levantamiento de evidencia es tan meticuloso, ¿por qué tantos errores que dañan los casos? ¿Qué le podemos decir a Mari Peralta? Los errores, eso hay que verlo en el tribunal porque cuáles errores son. ¿Por qué? Porque por lo menos yo te puedo dar fe, yo le puedo dar fe a ella del trabajo que nosotros hacemos en nuestra parte de investigador forense. Yo estoy consciente, ¿verdad?, de que todos los compañeros, y hablo por mí, por mis compañeros investigadores forenses, y nosotros nosotros tenemos que dejarnos llevar y seguir los procedimientos que establece el Instituto de Ciencia Forense. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acreditados. Y el Claro. proceso de acreditación, lo que nos crea a nosotros son unos estándares. O sea, que lo que yo tengo que hacer, lo tiene que hacer el compañero y lo tiene que hacer otra persona, y todos los investigadores forenses tenemos que seguir el mismo procedimiento. O sea que es un procedimiento riguroso, meticuloso, que lleva un orden establecido. Sí, porque la acreditación lo que crea son estándares. O sea, las cosas hay que hacerlas como nos dicen los procedimientos, como decimos, por el libro. ¿Eh?
Ella misma, Incluso estos ajá. procedimientos son documentos públicos y los abogados, pues también los abogados de defensa, ellos pueden comprarlos para sus casos. Eso Eh, te- constantemente, ¿verdad? Cada cierto tiempo se enmiendan o se hacen cambios y cuando se enmiendan, los abogados entonces compran el procedimiento que esté a tono con el tiempo del caso de ellos. exacto, para saber, básicamente lo que están buscando es que ustedes hayan seguido el procedimiento correcto. Todo el procedimiento y todos los procesos que nos dicen los procedimientos establecidos por divisiones, porque no es únicamente del instituto, sino que cada área tiene un procedimiento a seguir. El laboratorio tiene el de ellos, y cuando digo el laboratorio, ADN tiene su procedimiento, balística tiene su procedimiento, sustancias controladas tiene su procedimiento, los investigadores tienen su procedimiento. Cada campo dentro de la criminalística, ¿verdad? Y cada una de estas áreas tiene los procedimientos que tenemos que seguir. Pregunta ella misma, ¿no se inician las evidencias antes de embalar? Pregunta Mari Peralta también aquí en la página de Caribbean Forensic. ¿Me puedes repetir la pregunta? Ella, la misma muchacha, Mari Peralta, pregunta, ¿no se inician las evidencias antes de embalar? Cuando estamos en la escena, tú la estás iniciando el sobre, pero naturalmente tú necesitas estar en una oficina donde tú vas a estar marcando cada una de las piezas de evidencia. ¿Por qué? Porque los casquillos tú tienes que marcarlos y hay unas características, ¿verdad? Unas huellas que tiene cada pieza de evidencia en lo que estamos hablando de balística, que nosotros tenemos que observarla antes de marcarla, hacerle mis iniciales y ponerle el número, pero están embalados. Y yo la autentiqué sobre, le puse el número 1, el número 5 y lo que hay ahí, ¿verdad? Y Okay. naturalmente nosotros llenamos ese proceso de, antes de guardar esas piezas de evidencia en el instituto, pues nosotros lo que hacemos es que llenamos un documento que también está establecido por la acreditación, donde nosotros estamos identificando las piezas de evidencia que yo estoy guardando en mi locker. Tremendo. Te quería preguntar, ¿cuántas escenas? Porque una cosa es llegar a la escena y trabajar la escena del crimen, pero otra cosa es la reconstrucción de la escena. ¿Cuántos en tu carrera, algún caso que me puedas hablar, que hayan tenido que reconstruir la escena? Me dijiste el caso de Plaza Carolina, pero aparte del de Plaza Carolina, ¿algún otro caso que hayan tenido que reconstruir lo que allí ocurrió, pero no de la parte de los abogados, sino de la parte de ustedes como investigadores? ¿Algún caso que me puedas contar? Es que nosotros comenzamos, desde que nosotros llegamos a la escena, nosotros estamos tratando de reconstruir lo que pasó allí. ¿Por Ok, qué? Porque nosotros ninguno estaba en el lugar de los hechos cuando ocurrieron los eventos. Y nosotros reconstruimos cuando estamos ahí para tratar de entender lo que pudo haber ocurrido allí. Ustedes sí me están entendiendo, ¿verdad? Pero muchas sí. veces el proceso de reconstruir no es únicamente porque hay una duda del tribunal. Yo tengo que reconstruir también para yo tratar de entender lo que ocurrió allí, tratar de buscar esa pieza de evidencia, tratar dentro de lo que estoy escuchando en el lugar de los hechos, si la información que me está llegando concuerda, o como decimos muchas veces, me cuadran los muñequitos, ¿verdad? Ok. De la información que me está llegando versus lo que yo estoy observando. Por eso es tan importante esa observación. ¿Eh? ¿Te ha Eso es tan pasado importante. que el perpetrador del crimen ha regresado a la escena y se han percatado por algún indicio, por algo en la persona o por algún comportamiento sospechoso? ¿Te ha pasado? Ha pasado que
la persona, ¿verdad? El victimario se queda cerca del lugar, observando todo el proceso. Tal vez se cambió el suéter, tal vez se cambió la gorra, pero está allí. Y muchas veces está dentro de las personas curiosas que están detrás del acordonamiento, que no es otra cosa que esa cinta amarilla o esas patrullas que están, ¿verdad? Y el acordonamiento es evitar que las personas entren al lugar de los hechos mientras, ¿verdad? Mientras a contaminar más de lo que están las escenas, porque todas las escenas están contaminadas. Claro. Te pregunto, ese acordonamiento, ¿quién lo realiza en la escena? ¿Quién es el Perdóname. encargado de poner esa línea amarilla? Okay. ¿Quién es el encargado de ponerla y quién la custodia de que nadie pase? Recuerda, el primero que llega a la escena cuando se recibe la llamada de un 17, que es una muerte violenta, el primero que llega es la policía de Puerto Rico. Este policía que vemos vestido de azul, ¿verdad? Que está en el precinto, que recibió esa llamada donde ocurrieron unos hechos. Una vez ellos llegan a la escena, ellos van a observar lo que está allí, ellos van a establecer y poner esa cinta amarilla y le van a dar conocimiento a la agencia pertinente. Y ya estamos hablando de que homicidio, 6C, y por ende, 6C de homicidio, pues tiene que llegar allí. Y luego que llegan allí, pues también ellos le van a dar conocimiento al fiscal y nos van a dar conocimiento a nosotros de, ¿verdad? De que hay una muerte violenta en ese lugar en específico. Y pues es bien importante, ¿verdad? Que una vez yo llegue a la escena, yo, yo puedo determinar, yo como investigadora forense, si ese acordonamiento que estableció el compañero de la policía yo lo voy a dejar ahí o sencillamente pues yo lo voy a extender. Yo lo puedo extender porque tal vez yo estoy viendo que hay evidencia detrás de ese acordonamiento, que hay evidencia detrás de ese acordonamiento, que es más cómodo para yo trabajar, ¿verdad? Extendiendo el acordonamiento porque mientras más espacio tengamos para podernos mover dentro de la escena y visualizar y cumplir todo el procedimiento, pues mucho mejor. Yo puedo extender como investigadora, yo puedo extender el acordonamiento. Ok. Te pregunto, profesora Elizabeth Burgos, en toda tu carrera, el caso que más te haya impactado o los casos que más te impactan, porque a veces la gente, a veces nosotros publicamos, por lo menos yo en mi página, a veces publico el arresto de alguien o un choque de tránsito y pues a lo mejor ya yo estoy acostumbrado a ver sangre, pero hay gente que no, hay gente que, ¿qué es lo más que ustedes, porque son humanos, ¿no? ¿Qué es lo más que les afecta en este trabajo, por ejemplo? Yo te diría que primero que nosotros no trabajamos con la muerte bonita. Estamos hablando de personas que mueren de forma violenta. Mucha gente puede pensar que en los investigadores forenses perdemos la sensibilidad. Negativo, eso no se pierde. Todos los casos, pues, unos que otros, naturalmente, pues nos chocan. Los casos de niños son casos bastante impactantes. Yo te diría que no solamente a mí, a todos los compañeros investigadores forenses, los casos de niños son bastante chocantes. Recuerda que estamos hablando de niños indefensos que muchas veces son maltratados ¿verdad? Por papá o mamá, que lo menos que se espera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se supone que papá y mamá son los que protejan, no los que maltraten, y mucho menos le den una muerte violenta a sus hijos. Y te puedo hablar de incluso de, ¿verdad? Una experiencia de hace par de años atrás donde ocurrió en el barrio Salvador, en Cagua, que fue donde este helicóptero, y eran militares, aterrizó, ¿verdad? En una montaña en El Salvador, en Cagua, y estos 12 militares, pues perdieron la vida allí. Wow. Fue bastante impactante
el término, ¿verdad? Pues podíamos encontrar un dorso en un extremo, tal vez una pierna en otro lugar, pero fue impactante precisamente uno de los cuerpos donde nosotros presumíamos que una vez removíamos parte de ese cuerpo, pues lo íbamos a retirar de un árbol que había en el lugar, y cuando estábamos para mover el cuerpo estaba en forma, ¿verdad?, redonda. La huerta tenía como 3 vueltas en el árbol. Eso significa Wow. que el área del abdomen, ¿verdad? Eso se convirtió como un elástico y dio 3 vueltas en el árbol. Fue impactante para nosotros porque primero, pues nunca habíamos visto cosas similares, y lo que tú esperabas era remover el cuerpo, no darle 3 vueltas para poder sacar ese cuerpo de allí. Pero son situaciones, ¿verdad? Y yo tuve un casito que, aunque no fue un caso de muerte violenta como tal, pero fue un caso que tal vez ustedes lo recuerdan. Ese caso fue de esta joven del área de Naranjito, Barranquita, algo similar, hace un par de años también, donde esta joven estaba celebrando su cumpleaños con su nene y su amigo, ¿verdad? Y Ujú. pues desaparecieron. También hubo un año, estamos hablando de una época donde hubo una sequía, te estoy hablando tal vez para el 2000, y Ok. cuando bajó el lago La Plata, el vehículo No me estaba allí, diga, el vehículo no me diga. estuvo allí. Cuando se removió ese vehículo, que bueno, ya era muy tarde, entonces el carro había que llevárselo a forense para poder sacar la osamenta. A mí me impactó mucho ver la osamenta de ese nene, como si hubiese querido tratar de impulsar la puerta del vehículo en la parte trasera. Se veía Y yo te diría el nene quedó como empujando la parte trasera del cristal. que ahí es donde uno entiende que tienes que desligar, o sea, no, hay que soltar. Y pues Wow. a mí me da migraña. Yo tuve una semana con migraña en ese caso, pensando lo que no se suponía que pensara, buscando, Dios mío, ese niño mamá trató de sacarlo, y como que le di demasiadas, ¿verdad?, vueltas a algo que realmente, pues, uno brinca un papel que no debe ir. Eh, Pero los castillos son impactantes siempre. para ir cerrando, profesora, una última pregunta. Cuando ustedes terminan todo el trabajo de recopilar toda la evidencia, embalarla, transportarla, llegan al instituto, ¿después hay algún otro tipo de análisis pericial ustedes como investigadores? No me refiero ni al de sangre, ni al de bala, ni al de la autopsia. ¿A ustedes como investigadores forenses les queda algo más, aparte de llenar toda la boleta y llenarlo todo? O sea, ¿hay que hacer después algún tipo de análisis, hipótesis, teoría, o simplemente ya pasa todo a los servicios especializados como balística, autopsia? O sea, ¿les queda algo más por hacer después? Porque muchas veces yo me llevo alguna pieza de evidencia para el instituto para trabajar la parahuella allí. Y Ok, el trabajar parahuella lo hacemos nosotros los investigadores forenses. ok. Eso pues, es parte del proceso que podemos hacer después de eso. Y, Y y, y también se analizan los vehículos, y eso lo que también se hacen hace pues, allá. investigadores forenses dentro del investigador, ¿verdad? Hay una sección que se conoce como SAI, y los compañeros investigadores forenses pues son los que se encargan de buscar toda la evidencia que se puede recopilar dentro de este vehículo. Tremendo, tremendo. Bueno, gente, profesora, algo que usted quiera decirle, tenemos alrededor de 40 personas aquí en la página de Caribbean Forensic para, ¿verdad? Para cerrar este pequeño taller que dimos hoy sobre reconstrucción de escena y escena de crimen. Algo que les quiera decir, profesora Elizabeth Burgos. Pues, ¿qué le puedo decir? Que esto es un campo súper interesante, un campo bastante sacrificado, pero el campo forense es bien interesante, y que se conecten con nosotros en el Caribbean Forense.
Allí pues están, ¿verdad? No solamente yo, están los compañeros profesores que también son peritos en cada una de sus materias y allí en Caribbean van a aprender y con prácticas y demás, ¿verdad? Las técnicas y toda esta gama de lo que tiene que ver con la investigación y la investigación forense. Que Nítido. pasen linda tarde, es importante. Cuídense. Gracias a ti. Yo tengo los perros ladrando, yo tengo los perros ladrando y tú tienes los gallos cacareando, pero nada. Así son. Para día en campo. Así Mira, son. y en su casa, por favor. Bueno, gente, esto ha sido, ¿verdad? Un mini taller que dimos aquí en la página de Caribbean Forensic. Yo espero ya la semana que viene regresamos con asesinos en serie. Así que Wow, toda bien persona, interesante. sí, súper, todo bien interesante. Así que vamos a ver a qué profesor me traigo de Caribbean para entrevistarlo con el tema de asesinos en serie. Les quiero recordar que por favor compartan este Facebook Live que hicimos en el día de hoy con todas las personas que usted conozca. Dele share, ¿ok? Cualquier pregunta que usted tenga, si usted quiere matricularse y aprender de este maravilloso campo, interesante campo. Recuerde que Caribbean Forensic tiene curso de detective privado, tiene curso de investigador forense y tiene el curso de huellas dactilares y fotografía forense. Así que, gente, esto ha sido todo por hoy. Recuerde darle like a la página de Caribbean Forensic y pues nos vemos en la próxima. Cuídense. Muchas gracias. Muchas gracias a ti también. Bye bye.